¿Conoces o escuchaste hablar de Taú y Keraná? Yo te cuento la historia antigua de la pareja que trajo al mundo 7 hijos monstruos que dominan la región guaranítica. Dicen los viejos del Paraguay que en los tiempos en que el monte todavía dormía y lo invisible caminaba cerca de lo humano, existía Taú. Pero Taú no era un guerrero descarnado ni un gigante furioso. No era lo que hoy llamaríamos bestia de entrada. Taú era el espíritu del mal en sí mismo, una presencia que no golpea puertas, sino que entra por el pensamiento como sombra que crece sin hacer ruido. Taú no necesitaba levantar la voz, no tenía que correr para ser poderoso, porque lo suyo no era la fuerza, era la paciencia. Misterioso, seductor, peligroso. Así lo narran las versiones guaraníes. Taú aprendía a acercarse como se acerca la noche, sin avisar, con la lentitud con la que crece el miedo cuando nadie lo está mirando. Porque el mal no siempre llega con ruido, a veces llega con calma, para que vos mismo no lo veas venir. Y en esa era el mundo aún clavaba sus ojos en una joven llamada Keraná. Es en los antiguos del Paraguay que Keraná no era una mujer cualquiera. Era tan hermosa que hasta el silencio la miraba. Su nombre, Keraná, viene de una palabra que significa dormilona, porque se pasaba los días durmiendo sin preocuparse del mundo. Keraná era hija de Marangatú, un hombre noble de corazón puro, y su brillo era tal que quien la veía sentía que la luz se hacía más viva. Pero cuando la luz camina libre, las sombras se interesan. Por eso Keraná no andaba sola. Estaba bajo la vigilancia de Angatupir, el espíritu del bien, protector y guardián de lo noble. Desde lejos, Taú la acechaba, no con prisa, no con violencia, con paciencia, como quien mira un fuego ajeno, esperando que baje la guardia. Ahí empieza el verdadero conflicto. Deseo contra protección. Taú no atacó, no temprano, no de frente. Taú esperó. Durante 7 días y 7 noches, las leyendas guaraníes narran que el espíritu del mal insistió una y otra vez. El guardián del bien defendía con todo lo que tenía, pero las artimañas de Taú eran astutas. Su presencia se hacía inevitable. Al final de la 7ª noche, el guardián cayó y Keraná quedó expuesta, no como simple triunfo, sino como destino torcido, sin amparo, como si hubiera caído en el silencio mismo. Las versiones dicen que Taú la llevó consigo y el pueblo sintió una mezcla de indignación, pena y miedo profundo, porque no era solo Keraná, era el orden del mundo que se había roto. Dioses no castigan rápido, pero castigan para siempre. Esa frase tan repetida en los relatos parroquiales no es una metáfora. Significa que los efectos de una decisión pueden surgir generaciones después. Y así fue con Taú y Keraná. Keraná dio a luz y no nació un solo hijo. Nació un linaje marcado por la razón de su origen.
De Tau y Keraná nacieron 7 criaturas, todas deformes y poderosas, todas sujetas a la maldición que el mismo Tupá, el Sol, había decretado. El número 7, dicen los sabios, es un sello antiguo, no una casualidad. Teyuyagua, el primero, un enorme lagarto con cabeza de perro que protege cavernas y riquezas antiguas. Boitubí, el segundo, una víbora con pico de loro que ronda los esteros y guarda el agua y la vida acuática. Moñay, el tercero, serpiente corta y temible que vigila los campos abiertos. Yaciyateré, el cuarto, único de apariencia casi humana, se dice señor de la yerba mate y de la siesta, apañando a los niños que se quedan fuera de casa. Curupí, el quinto, figura ancestral asociada con la fertilidad y a veces con temores nocturnos. Aao, el sexto, de monte y colinas, una criatura que solo puede ser evadida trepando palmeras altas. Luisón, el último, señor de la muerte y sombra, cuyas leyendas cruzan fronteras hasta Argentina. No vamos a contarlos todos hoy. Cada uno merece su propio relato, su noche, su marca, su advertencia. Tau y Keraná no son solo personajes, son una advertencia. Los sabios guaraníes repiten este mensaje, no como un cuento para asustar, sino como un aviso para vivir. Deseo desmedido, decisiones que no se piensan, castigos que no terminan. Todo eso se aprende mirando estas historias que pasaron de generación en generación. ¿Y vos? ¿Crees que Tau y Keraná son solo una leyenda antigua o el origen de advertencias que todavía se repiten en nuestras decisiones, en nuestros errores, en nuestros deseos? Si este relato te recordó algo que escuchaste en casa, o si en tu familia también existen versiones de este mito, déjalo en los comentarios. Si te gustó la profundidad de esta historia, dale me gusta, suscríbete al canal y visita nuestra página, link en la descripción, donde reunimos estos relatos para que nunca se pierdan y sigan caminando como siempre lo hicieron, de boca en boca y de corazón en corazón, porque aquí seguimos contando las historias que el tiempo no pudo callar.